Ahora vemos casos concretos y aplicar la técnica de fasores para resolver circuitos del tipo RL en alterna. Vamos a ver los componentes del siguiente circuito y explicar una que otra definición de lo que ya hemos, o de lo que ya conocemos de videos anteriores. El circuito es en serie, lleva una resistencia de valor 10 ohms, una inductancia de valor 2 milihenries o 2 milihenrios y una señal alterna senoidal de valor o expresada matemáticamente como 20 seno de 1000t. ¿Ok? Ahí tenemos, son 20 seno de 1000t. Entonces ya tenemos esos valores y en base a eso hay que empezar a tratar el método. El método más común es el método propuesto por lo que es el ingeniero eléctrico, que postuló la teoría, la llamada teoría de fasorial o teoría de fasores, ¿sí? Este ingeniero eléctrico es Charles Proteus Steinmetz, un ingeniero alemán, que postuló por medio de la fórmula la relación de Euler, llegó de las relaciones integrales y derivativas del capacitor y la resistencia, llegó a las relaciones fasoriales, que son las siguientes, y es lo que nos interesa. La relación para la inductancia, ¿sí? Sabíamos que era igual, aquí lo vamos a poner, a la reactancia inductiva, que es la oposición a la corriente, era 2pi f por L. Sin embargo, esto es sin duda de dudas una W, o la frecuencia angular de mi señal. Entonces simplemente es W por L. Y en términos de fasores, con la gran fórmula de Euler, lo que él dedujo es que esta relación, aparte de tener este valor, ¿sí? Teníamos que agregarle la parte que era un número complejo. Por lo tanto, vamos a representar operaciones complejas con j o con menos j, donde la j sabemos que el número complejo es igual a la raíz de menos 1, ya que es un número completamente imaginario. En términos de, esta es la forma rectangular, en términos de forma polar, la j adoptará el valor de 90 grados. Ya iremos viendo casos concretos. Ahora, ya que entendemos de dónde viene esta primera relación, lo más importante es ver que la oposición de la resistencia al flujo de corriente es asimismo una resistencia. Mientras que en la inductancia la oposición es una reactancia inductiva, es ¿sí? La llamada XL. Por lo tanto, ambas son oposiciones. Y estas oposiciones me forman una sola silas 1, la llamada impedancia. La impedancia en circuitos de alterna va a ser la oposición al establecimiento de una corriente eléctrica y también se va a medir en ohms. Sin embargo, la representación de una impedancia me dará una resistencia, que es la parte real de un número complejo. ¿Sí? Eso es importante, la impedancia siempre va a ser un número completamente complejo, donde habrá una parte real, que es la resistencia, y una parte imaginaria, dada por la reactancia inductiva del elemento que sigue. ¿Sí? Aquí ya sabemos que es la parte imaginaria. Y las operaciones de polar y rectangular se podrán hacer en este tipo de circuitos. Ahora vamos a plantear cómo solucionar esto. Como primer elemento importante es pasar todo el circuito a fasores. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Muy sencillo. Primero pasamos con la parte de la fuente. ¿Cómo representar el 20 seno de 1000t a forma fasorial? ¿Sí? Sabemos que 20 es el valor pico, ¿sí? El valor pico de mi señal. Entonces, si yo quiero pasar esto a forma fasorial, lo que tengo que hacer es simplemente tomar el voltaje pico, ¿sí? Lo voy a poner acá si quieren en resumen, una señal del tipo Vp seno de omega t más menos un ángulo teta. Para pasar a forma fasorial simplemente se toma el voltaje pico y el ángulo teta. Entonces, por lo tanto, de esta señal tomo el valor pico, que es 20, y el ángulo, en este caso 1000t es esta parte, no se vayan a confundir con el ángulo. No hay un ángulo, entonces tomo 0 grados. Y ahí tengo la primera conversión. Las fuentes siempre van a transformarse en un fasor de esta manera. Ya tengo 20 ángulo de 0 como tensión fasorial, voltaje fasorial. Las fuentes de voltaje y fuentes de corriente siempre lo haré de esta forma. La resistencia que es una, ¿sí? En el dominio del tiempo, aquí lo pongo una sub t, y en el dominio de la frecuencia,
la resistencia como tal no cambia. Entonces si vale 1 ohm, seguirá valiendo 1 ohm en cualquiera de los dos dominios. Entonces ya pasé esta resistencia, no la tengo por qué cambiar. Cualquier resistor no va a cambiar ni en el dominio del tiempo ni en el de la frecuencia. Sin embargo, un inductor sí. Un inductor en el dominio del tiempo, ¿sí? La relación de inductor, sabemos que si yo quiero encontrar el voltaje o la resistencia, ¿sí? Tengo que pasar, si ya no tengo la simple bobina, tengo que emplear la términa de la frecuencia, o sí, utilizando la frecuencia angular para llegar a la reactancia inductiva. ¿Qué es esto? Entonces para el resistor no hay ningún problema, sin embargo para el inductor, ¿cuánto sería? Sería J, esta J hay que agregársela, omega, ¿cuánto vale omega? Según mi fuente vale, acuérdense, aquí está la omega, vale 1000. Entonces sería J 1000 por L, que son 2 milihenrios. Ya no hay necesidad de poner las unidades, simplemente pongo lo que es la notación exponencial por 10 a la menos 3. Entonces sería 1000 por 2 milihenrios. ¿Cuánto nos daría esto? Sería 2 exponente a la menos 3 por 1000. Sin lugar a dudas nos da 2 nada más. Entonces sería, la reactancia inductiva sería J2 ohms. Ahora, ya que tengo estos valores de todo el circuito, ya lo logré cambiar, hay que expresar y cambiar todo por esos valores de reactancias y de resistencias en los otros dominios. Entonces voy a borrar cuánto vale esto, cuánto vale esta resistencia y cuánto vale también este inductor. Y lo que voy a hacer ahora, como ya estoy pasando el circuito ya no al dominio del tiempo, sino ya me encuentro en otro dominio, el llamado dominio de la frecuencia, porque ya están dependiendo de cuánta frecuencia hay en el circuito. Entonces la fuente sería 20 ángulo de 0, la resistencia sigue valiendo 10 ohms y la reactancia ahora ya tiene un valor nuevo. La bobina ya tiene un valor de J2 ohms. J2 ohms, ahí está. Ahora sí, ya que tengo eso, la parte de transformación fasorial, pasamos a hacer los cálculos respectivos. Primer cálculo es obtener la impedancia total del circuito. Es decir, cuánto hay de impedancia total. ¿Por qué? Porque la corriente fasorial, ¿sí? La corriente fasorial depende de el voltaje fasorial sobre la impedancia. La definición de impedancia, de hecho, es la siguiente. Impedancia como tal matemáticamente es la relación entre el fasor voltaje sobre el fasor corriente. ¿Ok? Ambos son fasores. La impedancia es solamente un dato, un número. Vamos a ver qué tenemos entonces. Si calculo la impedancia del circuito, la impedancia total, vemos que es una parte imaginaria y una parte real. Esto está en serie. Las reglas para impedancias en reducción siguen exactamente las mismas reglas que las resistencias. Se encuentran en serie o se encuentran en paralelo. Entonces 10 y 2 sería 10 más J2 ohms. Esa sería mi impedancia de este circuito. Ahora, si quiero encontrar la corriente, ¿qué haríamos? Si quiero encontrar la corriente, haríamos lo siguiente. La relación, ¿cuánto voltaje hay en el circuito? Esto es impedancia total. Por lo tanto, necesitaría yo tensión total sobre impedancia total. Voltaje total tenemos 20 ángulo de 0. Y impedancia total tenemos que es 10 más J2 expresado en número complejo y en expresión en rectangular. Hay que pasar eso a parte polar. La parte polar sería aplicando las identidades trigonométricas o las funciones trigonométricas o el teorema de Pitágoras para poder llegar a algo. Con la calculadora lo podemos expresar fácilmente. Y lo que nos da, según, son 10.2 ángulo de, vamos a ver cuánto nos da de ángulo, 11.30 grados. 11.3 grados, ahí está. Entonces es importante saber hacer estas operaciones, las conversiones. Si no, les recomiendo ver los videos de números complejos que también tengo adaptados en el canal. Ahí veremos cómo hacer las transformaciones de rectangular a polar y toda esa parte. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que en polar simplemente hacemos las divisiones. 20 entre 10.2
serían 1.96. Y finalmente los ángulos, recordemos que los ángulos se restan en una división. Entonces simplemente 0 menos 11.3 sería menos 11.3 grados. Y ahí obtengo mi corriente fasorial del circuito. Con esa corriente fasorial puedo calcular cualquier valor, ¿sí?, en los dos elementos, es decir, un voltaje, una caída de voltaje o una potencia. Si por ejemplo quisiera yo calcular la caída de voltaje así de la resistencia V sub R y V sub L, aplicamos estas relaciones fasoriales, que es muy parecida a la ley de Ohm. V sub R sería igual a corriente fasorial por resistencia. ¿Cuánto hay de corriente fasorial? Tengo esto, 1.96 ángulo de menos 11.3 por resistencia. La resistencia son 10 ohms, sin embargo está en rectangular. Para pasar la polar serían 10 ángulo de 0. ¿Ok? Y ahí está. Ahí lo tenemos ahora sí. El voltaje en la resistencia sería simplemente multiplicando las magnitudes. 1.96 por 10 me da 19.6. Y los ángulos se suman algebraicamente. Obviamente acá es una resta. Menos 11.3 más 0 me da menos 11.3 grados. Y ahí está, obtengo un primer dato también. La caída de voltaje en este elemento es 19.6 volts con un ángulo de menos 11.3 grados. Ahí está, encuentro lo primero. Veremos un caso más complejo, viendo a lo mejor las partes de paralelos en un circuito también de RL.